Buenos días, estimados miembros del tribunal. Mi nombre es Pedro Ipiales. La tutora de este trabajo es Ana Marci. A continuación voy a exponer mi trabajo de investigación previo a la obtención del título de Máster en Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje. Mi tema de investigación es el desarrollo de actividades para el aprendizaje autónomo de niños y niñas con discapacidad motriz de la Fundación Sonrisas del Futuro en el periodo 2020-2021. Como primer punto tenemos el índice con los siguientes apartados: introducción, método, resultados, discusión y conclusiones, y por último la bibliografía utilizada en este estudio. Dentro del primer apartado, introducción, tenemos la justificación del trabajo, donde Mero Figueroa en el 2018 habla que tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados, desde años atrás se busca la manera de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas en la etapa infantil, promoviendo la igualdad, la equidad, la inclusión y la cohesión social. Para Brown, 2014, en Ecuador se ha visualizado en la última década que se han realizado cambios importantes en el ámbito educativo, principalmente en el área de educación infantil, donde las mencionadas guarderías cambiaron paulatinamente su enfoque de cuidado y alimentación para convertirse en establecimientos de aprendizaje temprano. CDI, Centros de Desarrollo Integral. Estos brindan atención prioritaria a niños y niñas menores a 3 años de edad para potencializar su desarrollo del lenguaje, sus aptitudes motrices, sociales y cognitivas. El Ministerio de Inclusión Económica y Social 2019 nos habla que estos centros son inclusivos e interculturales y ofrecen servicios de atención receptiva, salud y espacios de juego, como también de aprendizaje. Estos centros tienen la obligación de brindar entornos protectores y espacios de libre expresión. Estos centros cuentan con un plan educativo con objetivos, actividades, recursos pedagógicos, humanos y tecnológicos, como también resultados finales. Para trabajar dentro de los centros de desarrollo infantil se debe trabajar con 4 ámbitos. Primero, vinculación emocional y social. Segundo, el descubrimiento del medio natural y cultural. Tercero, la expresión del lenguaje verbal y no verbal. Y por último, la exploración del cuerpo y motricidad. El gobierno de Chile 2016 nos dice que la discapacidad motriz es la dificultad de participar en actividades de la vida cotidiana, la dificultad para manipular objetos, la dificultad para acceder a espacios donde se realizan actividades físicas. El gobierno de La Rioja define a la discapacidad motriz como una condición que limita las actividades físicas de los niños y niñas. Esta condición es transitoria o permanente. Las causas pueden ser hereditarias o por accidente. Cárcel Carrasco en el 2016 nos dice que el aprendizaje autónomo es un proceso donde la persona autorregula su propio aprendizaje y toman conciencia de los procesos afectivos y sociocognitivos. En el 2004, Lamignani Gras habló sobre la formación del aprendizaje autónomo y se refirió que mantener o recuperar en los niños y niñas el deseo de actuar, de saber y hacer es una tarea importante y que se debe trabajar conjuntamente con los padres de familia y con los educadores de los centros de desarrollo infantil. Muchas veces la discapacidad motriz perturba el aprendizaje de las actividades diarias de los niños y niñas, como también un mal diagnóstico de discapacidad motriz puede generar en que los padres ya no deseen realizar actividades que favorezcan a su desempeño, actividades que favorezcan a la seguridad del niño, a la integración de los aspectos motrices, corporales, emocionales y cognitivos. García Hernández y de la Cruz
Blanco 2014. Expresa que el aprendizaje debe ser flexible y se debe utilizar estrategias que los niños las puedan utilizar con mayor facilidad. La metodología de trabajo con los niños y niñas debe ser acorde a su edad y según sus habilidades y actitudes. Los educadores deben promover la frase aprender a aprender sin importar cuál sea la deficiencia de los niños y niñas. El educador debe desarrollar actividades que vayan ayudando a la independencia de cada niño y niña. Por todo lo anterior mencionado, se tiene la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil de la Fundación Sonrisas del Futuro sobre las actividades para el aprendizaje autónomo en niños y niñas con discapacidad motriz? A continuación tenemos los objetivos. El objetivo general es identificar en qué medida las educadoras de los centros infantiles desarrollan actividades para el aprendizaje autónomo en niños y niñas con discapacidad motriz. El objetivo específico es determinar si las educadoras de los centros de desarrollo infantil tienen las competencias profesionales necesarias para aplicar actividades para la independencia cognitiva de los niños y niñas de los centros de desarrollo infantil. A continuación tenemos el siguiente apartado, el método. Primero tenemos a los participantes que fueron las educadoras de la Fundación Sonrisas del Futuro. Esta muestra contó con 83 educadoras. El rango de edad de las educadoras es de 20 a 55 años de edad. El instrumento se utilizó un cuestionario de Sánchez, Balsalobre y Hernández Prado, el cual fue adaptado a los objetivos de este estudio. Este cuestionario es de hábitos de autonomía. Con este cuestionario se pretende conocer el trabajo que realizan las educadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros de desarrollo infantil. Dentro de este instrumento existen 4 preguntas informativas, 23 preguntas de estudio que se dividen en 3 categorías: alimentación, higiene y convivencia. Para valorar los datos se utilizó una escala de Likert, como también se realizó 10 pruebas pilotos para validar y ser aprobado este instrumento. El procedimiento. Una vez seleccionado el centro donde se va a realizar este estudio, se pidió la autorización al presidente de la fundación, como también se realizó una reunión con las educadoras, donde a través de un documento se presentó qué se pretendía hacer en esta investigación, se presentó los objetivos y qué se pretende hacer con los datos obtenidos. Finalmente se firmó un consentimiento informado. Una vez validado y aprobado este instrumento, se envió de manera virtual a través de la plataforma Google Forms este instrumento para que las educadoras puedan responder a través de instrucciones como primero responder las preguntas de datos informativos y luego las preguntas de estudio. Tuvieron 15 minutos para responder este cuestionario. El análisis estadístico fue de manera cuantitativa a través del software estadístico SPSS. El análisis estadístico se agrupó las variables, es decir, las preguntas del cuestionario. Se redujo los datos calculando el promedio de las respuestas de cada dimensión. Y por último se realizó una correlación con cada dimensión con los años de experiencia, que es la variable independiente. En el apartado 3 tenemos los resultados. Y aplicado el cuestionario a fin de resumir los resultados, se unificó en 4 ámbitos: alimentación, higiene, convivencia, interacción, educadores, padres de familia. Dentro del hábito de alimentación, en el gráfico 1, tenemos que la mayoría de educadoras, el 36%, admiten contribuir bastante a este hábito. Un mínimo del 1% no contribuyen nada a este ámbito.
No existe una correlación con los años de docencia en este ámbito. Dentro del hábito de higiene en el gráfico 2 se evidencia que el 39% de las educadoras desarrollan bastante este hábito. Un bajo porcentaje de educadoras, el 2%, admiten no contribuir nada en este ámbito. Además, se comprobó que existía una correlación entre las respuestas de los docentes de este ámbito y los años trabajando, indicando que existe una correlación positiva para trabajar este ámbito dentro de los centros de desarrollo infantil. En el cuarto ámbito, convivencia, tenemos que casi la mitad de educadores trabajan bastante este ámbito. El 22% de educadores contribuyen mucho a trabajar este ámbito de educación. Por último, tenemos la interacción de las educadoras, donde más de la mitad de educadoras, el 45%, manifiestan que han proporcionado orientaciones a los padres de familia para trabajar los hábitos de autonomía en casa. Un 20% de educadoras manifiestan que no han proporcionado ningún hábito de autonomía para que los padres puedan trabajar en casa. A continuación tenemos la discusión. Se debe trabajar la independencia en todas las actividades que realicen los niños para que puedan llegar a ser independientes. Se evidencia que las educadoras sí trabajan el hábito de alimentación en mayor grado. La higiene infantil es importante para la conservación de la salud. Se obtienen los resultados que las educadoras no contribuyen al desarrollo de higiene en los niños. Además, se encuentra que este hábito es el único que se relaciona directamente con los años de docencia, la variable independiente. El hábito de autonomía en la convivencia no se encuentra trabajado adecuadamente, ya que lo trabajan en un 50%. Se debe tomar en cuenta que aprender a convivir con el entorno debe irse desarrollando a través de la interacción de los mismos. Este ayudará en un futuro a tener buenas redes de comunicación que le permita aprender de forma autónoma. También se demuestra que no existe un trabajo coordinado entre educadores y padres de familia para desarrollar el aprendizaje autónomo en los niños y niñas en casa. Se debe trabajar de manera coordinada, en conjunto con las familias y con el centro infantil para fortalecer todas las áreas que involucran aprender autónomamente. A continuación, tenemos las conclusiones. Primero, existen falencias dentro de los centros infantiles al no trabajar en mayor grado el desarrollo del aprendizaje autónomo, ya que para su fortalecimiento se debe trabajar los hábitos de autonomía, alimentación, higiene, convivencia, los cuales aún no están trabajados por las educadoras. La discapacidad motriz en los niños hace que en ciertas actividades tengan un ritmo de aprendizaje lento, pero no se debe dejar de fortalecer hasta lograr su desarrollo e independencia ni tampoco dar paso a la sobreprotección. Las educadoras de los centros infantiles aún no están preparadas para desarrollar estrategias educativas que contribuyan al desarrollo del aprendizaje autónomo en niños con discapacidad motriz, puesto que su grado de respuesta en este trabajo fue bajo. No existen orientaciones necesarias para los padres de familia por parte de las educadoras, por lo tanto no existe un trabajo conjunto, lo que frena el fortalecimiento del aprendizaje autónomo. Dentro de este estudio existió las limitaciones. Debido a la pandemia del COVID, hizo falta más comunicación personal entre educadoras para aplicar entrevistas y cuestionarios que puedan beneficiar a esta investigación dentro del aprendizaje autónomo para los niños con discapacidad motriz. Esta investigación se la puede utilizar como referencia para generalizar a otras poblaciones siempre y cuando las educadoras hayan tenido a su cuidado niños con discapacidad motriz. A continuación tenemos la bibliografía y por último los anexos utilizados en este estudio. Primero tenemos el cuestionario que se utilizó para la obtención de datos y segundo tenemos la solicitud de estudio para realizar el máster en la Fundación Sonrisas del Futuro. Muchas gracias, espero sus preguntas.